No a la obra, sino a la palabra. Oído a la música. Oído a la música, como diría el querido el Beco, ¿no? Emilio Laferranderí. Omar Castro, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, gerente general de CPI. Y si me permite, por lo menos daremos el primer resultado de esta encuesta que la tenemos aquí en la intención de voto. Y la pregunta ha sido exactamente esta. Como usted sabe, la elección del nuevo presidente del Perú se definirá en una segunda vuelta entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Si las elecciones fueran mañana, ¿de qué manera votaría usted para elegir al nuevo presidente del Perú? Han respondido en un 34.2% que votarían por Pedro Castillo de Perú Libre. Y muy cerca, en el caso de Keiko Fujimori, han dicho que votarían el 32% por la candidata de Fuerza Popular. Estamos hablando de 2 puntos porcentuales para ser generales. El voto blanco, o viciaría su voto, todavía está en un porcentaje importante, 18.5%, y los indecisos, que imaginamos hacia dónde apuntan ambos candidatos, todavía está en 15.3%. En el caso de Lima y Callao y de el interior del país, de las regiones, pues en el caso de Keiko Fujimori, en Lima y Callao, y en el caso de Pedro Castillo, tendría un 25.9% y 39% en el caso de Keiko Fujimori. Y en el caso del interior del país, Pedro Castillo tendría un 38.8% versus 28% que tendría Keiko Fujimori. Omar, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y lo que podríamos preguntarle es, hay un acercamiento considerable, es decir, ya ahora sí podemos decir que está dentro del margen de error que alcanza el 2.5%, y eso lo que hace es prácticamente un empate técnico según la encuesta de CPI. ¿Cómo está? Buenos días. Hola Mónica, buenos días. A ti, a Fernando, a Carlos también. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Sí, efectivamente, Mónica, considerando que nuestro margen de error, esta es la encuesta para empezar más grande que se ha hecho por el momento, la muestra más grande. Sí. Hemos hecho una encuesta a 1.600 personas, una cobertura geográfica bastante grande también, a nivel nacional, urbano-rural. Y sí, lo que nos resulta en esta encuesta es que la diferencia es mucho menor, ¿no? Nosotros hablábamos en la última semana de abril de 12.4 de diferencia entre los dos candidatos, y ahora estamos hablando de una diferencia de 2.2. Y lo que vamos a tratar de hacer ahora es un poco tratar de explicar a qué se debe, dónde se ha movido en realidad el tablero y qué es lo que ha pasado en la última semana, sobre todo, ¿no? Ciertamente, y para cumplir con la ley, evidentemente el universo ha sido de 22.711.214 personas. Como tú señalabas, y lo habíamos adelantado también, el tamaño de la muestra es de 1.600, el margen de error más o menos 2.5%, y esto se ha realizado y se ha cerrado el trabajo de campo entre 6, 7 y 8, ¿no es cierto? Es hasta el sábado se ha recogido la información y se ha levantado la información. Fernando y Carlos, adelante por favor con sus preguntas. Sí, yo quisiera comenzar preguntándole a Omar Castro si el aumento de la intención de voto de Keiko Fujimori, que es el hecho más importante de esta encuesta, se hace en detrimento de los blancos e indecisos o más bien en detrimento de electores que antes de estos últimos días del mes de mayo estaban considerando votar por Pedro Castillo. Sí, Fernando, ¿cómo está? Buenos días. Sí, hay un aumento de la señora Fujimori que jala de todos lados, ¿no? O sea, efectivamente Pedro Castillo pierde un punto porcentual, ¿no? Aproximadamente, pero Keiko en esta intención de voto sube su intención de voto en 8.9, Pedro Castillo cae en 1.3, pero en los blancos también hay una variación, ¿no? Del 20.3 al 18.5, y en el caso de los indecisos, también hay una caída porcentual de 21.1% a 15.3%, ¿no? Entonces, evidentemente Keiko Fujimori ha robado en realidad de los indecisos, del blanco viciado, bueno, ha cambiado, mejor dicho,
ha logrado captar ese voto y sí, le ha quitado votos a Pedro Castillo. Lo más interesante de esto, Mónica, Fernando, Carlos, es que si recuerdan la intención de voto, la nuestra, la última de abril, en esa intención de voto, cuando hablamos de las macroregiones, solo en Lima y Callao, Keiko Fujimori estaba encima del señor Castillo. Ahora, en esta nueva encuesta que acabamos de presentar con ustedes, tanto en la costa y Sierra Norte del país como en el oriente, ya son 2 macroregiones donde Keiko Fujimori está encima. Entonces, evidentemente hay un crecimiento fuerte de Keiko Fujimori en el interior del país que le ha permitido acercarse mucho más al señor Pedro Castillo. Y esto puede ser debido a que luego del debate, recuerden que ella tuvo el permiso para poder viajar días antes del debate al interior del país, y luego del debate ella ha comenzado a caminar mucho por las provincias y bueno, aquí se comienzan a ver los resultados, ¿no? A favor de ella, en este caso. Sí, Carlos. Buenos días, señor Castro, ¿cómo está? En términos generales, en la evaluación que han hecho ustedes... Yo no logro escuchar a Carlos, discúlpenme. Señor Castro, ¿me escucha ahí? No, parece que no. Bueno, mientras tanto, le quiero hacer una pregunta, porque usted señala que ha comenzado a viajar por el interior del país Keiko Fujimori, y eso puede haber levantado algunos votos en favor de ella en un porcentaje importante. Pero también lo ha seguido haciendo Castillo, y él más bien ha disminuido no solamente un 1%, sino en perspectiva podría ser un porcentaje mayor de respaldo en términos específicos en distintos lugares del país, ¿no? Sí, es correcto, sí. Efectivamente, la diferencia, como bien dices tú, Mónica, es que Pedro Castillo sí estuvo recorriendo el país, ¿no? Y la diferencia es que Keiko Fujimori recién lo pudo hacer con el permiso que obtuvo por las autoridades. Entonces, ahí hay una primera diferencia, ¿no? Ella ha comenzado a crecer mucho en provincias y eso es un poco la observación que nosotros hacíamos. Omar, si nos permites, vamos a tener que hacer una pausa y luego regresamos con una ronda adicional de preguntas. Todavía hay mucho que desglosar en esta encuesta, claro, que el día de hoy sale en exclusiva para RPP de CPI, le agradecemos además de antemano, y reiteramos, las cifras acercan muchísimo a los candidatos, ya están dentro del margen de error. 34.2% intención de voto a Castillo, 32% intención de voto a Keiko Fujimori. Regresamos con eso. Continuamos en ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú. Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Estamos conversando con el gerente general de CPI, Omar Castro. Hemos tenido ya esta última encuesta en calidad justamente de primicia para RPP sobre la preferencia electoral, y la distancia entre ambos candidatos se ha reducido considerablemente. Quería preguntarle al señor Castro, ojalá que ahora sí ya me pueda escuchar, señor Castro. ¿Lo escucha? Omar, ¿lo escucha Carlos? No le escucho a Carlos, Mónica, discúlpame. Ya. Escuchaba bien a Fernando, Carlos, y no, pero... Vamos a intentar... ¿me puedes trasladar la pregunta? Sí, claro, vamos a intentar trasladar la pregunta, Carlos. Sí, digamos, ¿cómo no? Sí, a ver, dime. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los factores, además del reinicio de los viajes de Keiko Fujimori en campaña proselitista, cuáles han sido los resultados y el estudio que han hecho con relación a los factores que han influido en este acortamiento de la distancia entre ambos? No sé, quizás algunos gestos, algunas decisiones que se han tomado o no se han tomado de parte de uno u otro candidato, la influencia del debate que hubo en Chota, en Cajamarca, en fin. ¿Cuáles han sido esos factores? Muy bien. A ver, Omar, lo que Carlos quiere trasladar la pregunta es la siguiente. Más allá del inicio de los viajes que ha mencionado para que puedan acortarse distancias en el caso de Keiko Fujimori, luego que le levantaran las restricciones, ¿cuáles son esos otros factores, si tiene que ver con lo ocurrido en el debate de Chota, o gestos simbólicos en los cuales ella ha acertado y el otro candidato no tanto? Entonces, ¿cuáles serían estos factores adicionales que han logrado este acercamiento según la interpretación de la encuesta? Nosotros, efectivamente, el tema de los viajes es un elemento más. En realidad, nosotros consideramos que es importante el que la candidata haya podido tener contacto mediante estos viajes con la población, pero quería comentarte algo que hemos preguntado también en nuestra encuesta, que es el impacto del debate en la decisión del voto del entrevistado, ¿no? Entonces,
la importancia que le da la gente, las personas, el electorado a los debates. El 69.3%, Mónica, Fernando, Carlos, considera de que los debates son importantes, consideran los debates muy importantes, un 20% poco importantes y solo un 10.7% nada importante. Entonces, no solo es el impacto que pueda tener el debate mismo, sino lo que se ha estado viendo, leyendo en redes, de que el señor Pedro Castillo no ha querido de alguna manera coordinar los siguientes debates. Entonces, esa idea, esa supuesta negativa, ese supuesto no querer, esa negación de querer participar en los debates convocados y organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, podrían también haber afectado la intención del voto del señor Castillo, porque creo que todos hemos visto en este caso que la señora Fujimori ha sido muy firme en querer buscar los debates, en querer plantearlos, en querer participar de ellos, y bueno, aparentemente la ciudadanía está viendo esto con mejores ojos también, y sería un elemento también a tomar en cuenta y a tener en consideración para que la brecha se haya cortado, ¿no? Sí, señor Castro, respecto de las diferencias regionales, en la encuesta que usted publica hoy, pese a que se mantiene una ligera ventaja nacional a favor de Pedro Castillo, aunque se reduce solo a 2.2 puntos, ¿no? Es aquella que de todas las encuestas que conocemos es la que lo da ganador por el margen más estrecho, que está en realidad dentro del error estadístico. Sin embargo, se mantiene la gran división. Keiko gana en Lima ampliamente, mientras que Pedro Castillo gana en el interior ampliamente, pero Keiko avanza en el norte del Perú y en el oriente. Sigue siendo el centro del Perú y el sur el aporte principal de votos para Pedro Castillo, ¿no? ¿Usted considera que esta es una tendencia que tiende a acentuarse porque parece que manifiesta un resquebrajamiento, lo que hasta ahora era la base sólida de apoyos de Pedro Castillo? Fernando, hablar de una tendencia en torno a este tema es complicado, porque recién estamos viendo, como bien lo mencionas tú, de que tanto en la costa y sierra norte del país y en el oriente, Keiko Fujimori ha avanzado y ha logrado revertir las posiciones y está primero en estas macroregiones. Tendríamos que esperar una siguiente encuesta para ver si la subida continúa y la diferencia se marca más para poder hablar de una tendencia respecto a esta observación. Pero lo que sí es claro es que en el interior del país la brecha entre ambos se ha cortado y que Keiko Fujimori ha crecido mucho. Recordemos que en el estudio pasado la diferencia en el interior del país era Pedro Castillo 45 y Keiko Fujimori 17.9. Ahora es 38.8 en el interior del país para Pedro Castillo y 28 para Keiko Fujimori. Entonces hay ya 10 puntos, 10.8 de diferencia en el interior del país que se ha reducido notablemente, ¿no? Y en términos de estrategia de ambos, es decir, por el lado del señor Castillo, digamos, tiene reforzado el sur de una manera importante, el centro también lo tiene. Sin embargo, si hablamos de densidad de población electoral, digamos, la mayor cantidad de gente está en Lima y en el norte del país, que favorecería este crecimiento a Keiko Fujimori, como bien lo han señalado antes. Es decir, la clave de Keiko viene a ser el norte, y ahí la presencia de una eventual alianza con Acuña podría servirle para resolver ese porcentaje que aún le falta o no. Y en el caso de Castillo, la alianza con Verónica Mendoza, ¿le suma puntos, le suma eventuales intenciones de voto, o ya los seguidores de Verónica Mendoza ya se habían trasladado eventualmente a votar por Castillo? Efectivamente, Mónica, ese es un elemento más a tomar en cuenta, ¿no? Las estrategias que se han dado, sobre todo en la última semana, en el post-debate. Lo que tú comentas, en la intención de voto pasada, Pedro Castillo tenía en la sierra, centro y sur del país 56.9 y ahora tiene 60.5. Hay un crecimiento en el sur del país respecto a la intención de voto de Pedro Castillo. Y en el caso de Keiko Fujimori, con las alianzas que ha logrado, sobre todo esta alianza con el señor César Acuña, de alguna manera
fortalecería mucho más el norte del país. Y ojo que esta alianza ha sido el día viernes, ¿no? El día jueves, perdón. Nosotros lo hemos medido porque hemos medido hasta el día sábado, pero siempre hay todavía más por medir porque el efecto de estas alianzas estratégicas, políticas, con los días se van acentuando mucho más, ¿no? Señor Pero Castro. es innegable que estas alianzas, que en su mayor medida han sido apoyo a la señora Keiko Fujimori, también tienen mucha incidencia en los resultados que hoy presentamos. Señor Castro. Yo lo que quería, Mónica, si me permites, un poco la pregunta que hace unos minutos hizo Fernando respecto al voto en blanco e indecisos. Sí. Comentarte que acá sí vemos una variación y ya viendo lo que se puede venir más adelante en los siguientes sondeos que nosotros hagamos, decirte que en el caso de los indecisos, nosotros, y lo conversé hace unas semanas con Fernando, también aquí en RPP, en el caso de los indecisos, nosotros siempre entendemos que los indecisos de alguna manera pertenecen a ese número de personas que no van a votar, que son parte del ausentismo electoral, ¿no? Porque en esta encuesta, por ejemplo, no nos ha respondido la gente que no iría a votar. Entonces, creemos que la asistencia va a ser mayor. Ojo que en primera vuelta hablamos de alrededor de un 30% de ausentismo. En esta segunda vuelta esperemos que sea menor. En las dos últimas elecciones, tanto en el 2016 como en el 2011, el ausentismo en segunda vuelta siempre ha sido algo mayor el de la primera vuelta. Un porcentaje mínimo, pero ha sido un tanto mayor. ¿Ah, sí? Sí, claro. Creo que ha sido el ausentismo en la primera vuelta del 2016. Pero entonces, ¿qué se proyecta para concluir? ¿Qué se proyectaría en este...? Es complicado, Mónica, porque creo que nosotros no sabíamos en realidad. La gente, cuando le preguntas si va a ir a votar o no, te responde que sí, mayoritariamente. En la primera vuelta, todas las empresas de investigación, solo un 2.4, 3.4 nos respondía que no iba a votar, y al final el ausentismo fue alrededor del 30%. En la segunda vuelta, el número va por ahí, también es mínimo, pero entendemos que siempre hay un ausentismo importante alrededor, históricamente hablando, a partir de las últimas elecciones del 18-19%, pero en esta oportunidad que se ha sumado el tema de la pandemia, llegó a un 30%. Esperamos que sea menos, que la gente participe de manera cívica con mucho mayor asistencia, ¿no? Y quiero poner el punto en los votos blancos, ¿no? Los votos blancos hoy tienen un número que va de la mano en realidad con lo último que nosotros dijimos también hace un par de semanas, ¿no? El voto en blanco está en 18.5, pero quiero recordar también de que en la primera vuelta del 2011 los blancos sumaron en primera vuelta 1.477.000 votos, ¿no? Y en la segunda vuelta fueron 116.000, y en el 2016 los votos blancos fueron en primera vuelta 2.225.000 y en segunda vuelta 149.000. Claro, una reducción tremenda. La diferencia, una décima parte. Claro, si bien es cierto, esta es una elección totalmente distinta, ¿no? Y es una elección sui generis, hay que recordar que entre primera y segunda vuelta los votos blancos cambian bastante, ¿no? Okay, entonces, nos queda claro. Ese es un terreno donde los candidatos van a tener que tratar de convencer a esta población que piensa ir a votar blanco y viciado para poder convencerlos en realidad de que son la mejor opción, que tienen mucho mejores propuestas, Castro. aparte del voto no convencido por uno de los candidatos, es decir, aquel que te responde que va a votar por Pedro Castillo, por Keiko Fujimori, pero que no está 100% seguro, que también es parte de esta encuesta y donde nosotros lo establecemos, lo vemos detalladamente por cada uno de los candidatos. Señor Castro, no sé si ahora sí me puede escuchar. Sí, ahora sí, Carlos, ahora sí te escucho. Bueno, señor Castro, dos preguntas ¿cómo está? Dos preguntas muy concretas. Usted habló justamente del respaldo de César Acuña a Keiko Fujimori en el norte, pero ¿usted cree o CPI considera que puede tener algún efecto, diríamos, negativo para la candidatura de Keiko Fujimori? Algunas declaraciones o expresiones bastante duras que ha hecho Rafael López Aliaga, quien ha estado en gira por diversas zonas, sobre todo el último fin de semana, hablando muy fuerte y en términos, yo diría, inaceptables contra el candidato Castillo, podría ser un factor en contra más bien, en vez de ayudarla. Y en segundo lugar, ¿qué tan importantes podrían ser los debates que se vienen? No se sabe todavía el número,
pero los debates que se vienen organizados por el Jurado Nacional de Elecciones y el hecho de aceptarlos o no. Sí. Yo tengo entendido que el señor Rafael López Aliaga ha estado haciendo campaña en la Sierra Centro del país, ¿no? Y en la Sierra Centro del país, Costa Centro del país, los números de la señora Keiko Fujimori no se han movido tanto, ¿no? No tanto como en el norte del país y en el oriente del país. Entonces, ahí hay una primera, quizás, respuesta, Carlos, referente a si el apoyo y la campaña que está haciendo el señor López Aliaga podría haber influido de alguna manera en los resultados de Keiko Fujimori, ¿no? Un poco difícil saberlo también, quizás es buena tu observación, quizás en la próxima encuesta podríamos de alguna manera preguntar de dónde viene este voto, si de alguna manera los candidatos de primera vuelta han podido aportar algo a la campaña, ya concretamente la pregunta, ¿no? Podrían haber aportado algo, o podrían aportar en este momento en la campaña de uno de los dos candidatos, porque lo que sí estamos convencidos es que en 12 de votos como agrupación política, pues no existe, ¿no? O sea, los apoyos son de otra manera, mucho más en este momento a ideas, a planteamientos, a posturas, ¿no? Mucho más definidas. Y en el tema de los debates, podría ejercer en los debates que se vienen, no sé en cuántos serán, pero... Bueno, aparentemente 2, porque en realidad sí, lo que ha dicho el jurado es que no hay tiempo para más a estas alturas. Aparentemente 2, ¿no? De Sí. los 4 de lo que se hablaba, han habido 2, y como le comentaba Mónica hace algunos minutos, nosotros tenemos una pregunta al respecto, y el resultado es importantísimo, Carlos, porque la gente definitivamente sí le presta mucha importancia a los debates. Un 69.3% de las personas encuestadas responden que para ellos los debates son importantes. Uh-huh. Entonces, creemos que esta participación en los debates de ambos candidatos debería ser considerada totalmente importante para los candidatos, sí, ¿no? Y por eso un poco en el análisis que hacíamos, decíamos de que al menos en la noticia, lo que se ve mediáticamente, esa intención de no querer participar del señor Pedro Castillo, pues le habría afectado. Perfecto. Omar, muchísimas gracias a Omar Castro, gerente general de CPI. Esta nueva encuesta que hemos transmitido el día de hoy aquí en Ampliación de Noticias pone, digamos, en una situación mucho más expectante lo que pueda pasar el 6 de junio, porque acerca ambas candidaturas ya en el margen de error. Muy amable, muchas gracias. Pausa y regresamos.